Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Now have a seat. Hemos estado viendo los 5 ministerios. And we've been talking about the 5 ministries. Iniciamos con el apostolado, We started with the apostleship, apostleship. y estuvimos viendo que en realidad hoy en día sí hay apóstoles. And we started seeing that nowadays there is apostles. La semana pasada, antepasada, estuvimos viendo el profeta, el ministerio del profeta. Last week we were speaking about the ministry of the prophet. Y ahora vamos a ver el ministerio del evangelista. And now we're going to speak about the ministry of the evangelist. Y vamos a ir al libro de Efesios 4, verso 11 al 12. Mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ephesians 4:11 says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up." Aquí miramos que la Biblia nos habla de 5 ministerios. So here we see that the Bible speaks on the 5 ministries. ¿Cuántos ministerios? How many ministries? A ver, ¿cuántos ministerios? Again, how many ministries? 5. Y cada uno tiene una función especial. And all of them have a special function. Ahora, ¿qué es un evangelista? And what's an evangelist? La palabra evangelista proviene de la palabra griega The word evangelist comes from the Greek word que significa portador de buenas nuevas that means the sharer of the good news, o el que proclama el evangelio. or the one that proclaims the gospel. Un evangelista es una persona que el Señor envía a que vaya y predique la palabra a otras personas An evangelist is a person in who the Lord sends out to preach the good news to people y establecer iglesias. and to establish the churches. Hoy en día hay muchas personas que se llaman evangelistas Nowadays we have people that call themselves evangelists, que andan de iglesia en iglesia simplemente predicando. that they're going from church to church just preaching. Y hoy en día las personas que son enviados para establecer iglesias And nowadays the people that are sent out to establish churches, le dicen misioneros. they call them visionaries. Pero bíblicamente no miramos la palabra misionero, But we don't see that in the Bible. miramos la palabra evangelista. We see the word evangelist. Es más, hoy en día muchos evangelistas ya no se llaman evangelistas, And nowadays a lot of evangelists are no longer called evangelists, sino que se llaman pastores. but they're called pastors. Y uno le pregunta, ¿qué iglesia pastorea? And you would ask them, what church do they pastor with? No, como voy de iglesia en iglesia, voy pastoreando iglesia por iglesia. But like I go church to church, I go pastoring from church to church. Y eso no es bíblico. And that's not biblical. Porque el trabajo de un evangelista Because the job of the evangelist es establecer iglesias. is to establish the church. En ninguno de los 5 ministerios In none of the 5 ministries encontramos que el Señor establece una persona do we see that the Lord establishes a person que vaya de iglesia en iglesia predicando. to go from church to preach the word. Antiguamente miramos que el que hacía esa función We see beforehand that whoever did that function era el apóstol was the apostle, o era una persona delegada por el apóstol, or it was someone sent from the apostle. pero no era un ministerio. But it wasn't a ministry. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de un evangelista. And now let's see some examples of the evangelist. Mira lo que nos dice Hechos 21, verso 8. Dice la palabra, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿el qué? ¿El qué? El evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist, one of the 7. Ahí miramos que la palabra es explícita cuando utiliza el término de evangelista. We see that the word is very explicit when it comes to the word evangelist. Y miramos que no habla nunca y nunca dice misionero. And we see that it never says missionary. ¿Y por qué te lo recalco? And why am I saying it?
Porque en muchas ocasiones cometemos el error de los ministerios. Because a lot of the times we make the error of the ministries. Y tenemos que saber qué ministerio Dios te ha dado a ti. And we need to know what ministry God has given us. ¿Para qué Dios te llamó? Why God has called you. Y en realidad desarrollar las funciones del ministerio que Dios nos ha dado. In reality, to develop all the functions that God has given. Ahora mira lo que nos dice 2 Timoteo 4:5. Este es uno de los beneficios de ser un evangelista. And this is one of the benefits of being an evangelist. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timothy 4:5 says, "But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." Imagínate el trabajo de un evangelista. Imagine the job of an evangelist Es parte de su trabajo es soportar aflicciones. is part to endure these afflictions. ¿Por qué? Porque no es fácil levantar una iglesia. Because it's not easy to lift up a church. No es fácil ir a una área y comenzar a evangelizar. It's not easy to go to an area and begin to evangelize. Pero mira como hoy en día hay muchas personas que se llaman evangelistas But look at how nowadays a lot of people call themselves evangelists y van de iglesia en iglesia predicando. and they go from church to church preaching. Ese no es un sacrificio. That's not a sacrifice. No son aflicciones. Those aren't afflictions. Pero las aflicciones pasan cuando uno va a ganar alma. But the afflictions come when you're winning souls. Ahora, una de las cosas que hace un evangelista, And, Y- and something that an evangelist does, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, and here we find it in the book of Acts, un evangelista, Dios lo utiliza para hacer señales y milagros. Mira lo que nos dice Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Acts 8:6 says, "When the crowd heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said." Dios le da la capacidad a un evangelista God gave the capacity to the evangelist para hacer milagros. to be able to perform miracles. Ahora ponte a pensar por qué razón, motivo y circunstancia. And begin to think because of the circumstances and the motive behind it. Y es que Dios quiere usar a esa persona para que la gente que no conoce a Dios venga al conocimiento de Dios. The thing is that God wants to use these people so the people that don't know of him come to him. Yo sé que aquí hay evangelistas, And I know that there's evangelists here. pero el problema es el temor que hoy en día tenemos. But the problem is the fear that we have nowadays. Porque imagínate, hoy en día, cuando tú le hablas a alguien de ministerio, Because nowadays when you speak to someone on the ministry, todo el mundo te dice que quiere ser pastor o profeta, everyone says they want to be a pastor or a prophet. pero nadie nunca te dice evangelista, But no one ever says evangelist. porque nadie quiere ir a predicar la palabra. Because no one ever wants to go preach the word of ¿Tú God. sabes por qué? And you know why? Porque el enemigo te pone el miedo a tú ser rechazado. Because the enemy puts the fear of us being rejected. Y como no queremos ser rechazados por la gente, And how we don't want to be rejected by people. no queremos desarrollar el ministerio de evangelista. We don't want to develop the ministry of being an evangelist. Una de las cosas que hace el evangelista también And one thing that the evangelist also does es que aparte de hacer señales, is a part of performing these miracles. el deber de él es, como te digo, predicar y también bautizar. He should be preaching the word but also baptizing. Mira lo que nos dice Hechos 8:38. Y mandó a parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. And he gave orders to stop the chariot. But both Philip and Enoch went down into the water and Philip baptized him. Ahora, aparte de predicar y doctrinar, And apart from giving the doctrine and preaching, también tiene que bautizar a las personas. he also has to go and baptize people. El papel central de predicar a Cristo es simplemente lo primordial que tiene que hablar un evangelista. And the center is Christ on what the evangelist needs to speak on. Ahora, mira lo que nos dice Romanos 10:14. Y este es algo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. And this is something that the Lord tells every single one of us. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romans 10:14 says, "How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one in whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?" Ahora, ¿por qué no se siguen abriendo más iglesias? And why don't the churches continue to open? Porque
no están funcionando el ministerio del evangelista. because they're not in function with the ministry of the evangelist. Y no es que no hayan evangelistas. And it's not that there's no evangelist. El problema es que no hay personas que quieren desarrollar ese The ministerio. problem is that there's people that don't want to develop that ministry. Y tú sabes por qué no lo quieren desarrollar. And you know why they don't want to develop that? Nuevamente, por el miedo. And again, because of that fear. Yo sé que hay evangelistas. I know that there's evangelists here. Yo sé que Dios ha dado capacidad a muchas personas I aquí. know that God has given the capacity to many of us here. Tú puedes decir, no, pero Dios no me usa en señales. You can say, no, but God doesn't use me that way. ¿Tú sabes por qué Dios no te usa en And you señales? know why He doesn't use you that way? Porque no estás saliendo para que Dios te utilice en señales. Because you're not going out for God to use you. Pero si tú comienzas a salir y orar por las personas, But if you begin to go out and pray for people, tú vas a ver cómo Dios te va a dirigir you're y going te va a usar. to see the way that God will guide you and use you. Ahora, una de las cosas que un evangelista tiene que tener, And one of the things that an evangelist needs to have, tiene que estar conectado siempre con Dios. he needs to be connected at all times with God. Estar conectado con el Espíritu Santo. Be connected to the Holy Spirit of God. Porque el Espíritu es el que va a dirigir al evangelista a los lugares donde él tiene que llegar. Because the Spirit of God is the one who's going to direct the evangelist and where he needs to be. Mira lo que nos dice Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Miramos que un evangelista tiene que estar conectado con el Espíritu, We know that the evangelist has to be connected to the Spirit, pero también tiene que ser obediente al but Espíritu. also needs to be obedient to the Spirit. ¿Cuántas veces Dios te habla a ti directamente de algo que tienes que hacer? How many times has God has spoke to you directly and telling you what to do? Y muchas veces ignoras la palabra de Dios. And a lot of times we ignore the word of God. El evangelista tiene que escuchar y obedecer la palabra de Dios. The evangelist needs to listen and obey the word of God. Porque en este caso, imagínate, el Señor le estaba diciendo a Felipe que vaya al lado del eunuco. Because in this case, the Spirit of God was telling Philip to go to Enoch. Y en este caso, el eunuco estaba leyendo la Biblia. And he was reading the Bible. Y Felipe le hace esta simple pregunta al eunuco. And Philip makes him that simple question. ¿Entiendes lo que lee? Are you understanding what you're reading? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo a nadie que me explique? And the Enoch says, how am I going to understand if I have no one to explain it to me? Hay personas que están orando que tú le lleves ese mensaje. There are people that are praying that you come and bring them that message. Y Dios te pone al lado de esa persona en And muchas God, ocasiones. and God brings you to that person. Y algunas veces como se te están jipeando en la línea del supermercado, And how sometimes people are skipping you in the line at the supermarket. te pones a pelear con esa persona en vez de compartir la palabra que Dios te está You dando. start fighting with that person instead of sharing the word with that person. Pero bueno, vamos a seguir mejor. But we're just going to keep going. Número 3, el deber de un evangelista es hacer milagros y prodigios. Number 3 is the job of the evangelist is to perform miracles. Y eso ya lo leímos. And we already read that. Número 4 es equipar a la iglesia para evangelizar. Number 4 is to equip the church to go out to evangelize. Mira lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ephesians 4:12, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Entonces el deber del evangelista es también enseñarle a otras personas a evangelizar. So the job of the evangelist is also to teach other people how to evangelize. Y esto incluye enseñándole la palabra, And this includes teaching them the word, enseñándole la doctrina, teaching them the doctrine, despertando en ellos la pasión por las almas lighting up the passion for the souls, y sobre todas las cosas ser testimonio para los que les rodean de cómo tienen que ser un hombre de Dios. and overall be a testimony of how a true man of God should act. Número 5. Number 5, Un evangelista tiene que estar conectado con la iglesia local. an evangelist needs to be connected to the local church. Hoy en día yo conozco muchos evangelistas Nowadays, I know a lot of evangelists que no se congregan en ningún lugar. that they don't congregate anywhere. Tú le preguntas, ¿quién es tu pastor? You ask them, who's your pastor? No, yo voy a donde el Espíritu me lleva. I just go wherever the Spirit guides me. Eso no es de Dios. And that doesn't come from God. Dios es un Dios de orden, God is a God of order, no un Dios de desorden. not a God of disorder. Ahora, miramos que el trabajo de un evangelista es ir y ganar las almas. And we see that the job of the evangelist is to go and win souls. Pero el deber del evangelista es conectar esas almas también a la iglesia local. But the job of the evangelist is also to connect these souls to the local church. Aunque ahí está desarrollando una iglesia ya. Although they're already developing a church. Y
la función de un apóstol no es la misma de un evangelista. But the function of an apostle is not the same of the evangelist. Mira lo que nos dice Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Acts 8:14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Because the Holy Spirit had not come to any of them, but they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. En otras palabras, imagínate, Felipe fue y le predicó a los samaritanos. And imagine Philip went and he preached to the Samaritans. Los samaritanos recibieron el Evangelio. They received the word. Ellos creyeron y fueron bautizados, They believed and they were baptized, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. but they still hadn't received the Holy Spirit. Tuvo que llegar Pedro, en este caso, Peter had to come in this case. y tuvo que orar por los samaritanos He had to pray for them para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. so they'd be able to receive the Holy Spirit. En otras palabras, es un trabajo en equipo. In other words, it's a job that you do as a team. Y en este caso, el evangelista no tiene la misma autoridad que en este caso el apóstol. And in this case, the evangelist doesn't have the same authority that the apostle holds. Y cuando, imagínate, el apóstol Pedro ora por ellos And when the apostle Paul prays for them, y también Juan and John as well, reciben el Espíritu Santo. they receive the Holy Spirit. Y miramos el cambio y la transformación en todo Samaria. And we see the change and the transformation in all of Samaria. ¿Tú sabes por qué? And you know why? Porque ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Because they were filled by the power of the Holy Spirit. Pero ellos necesitaban a alguien que llegue y le predique el evangelio. But they needed somebody to go and preach the word. Y en este caso era el evangelista. And in this case, it was the evangelist. Entonces el trabajo del evangelista es predicar el evangelio, So the job of the evangelist is to go and preach the word of God. alcanzar los perdidos, Reach the lost souls. bautizarlos, Baptize them. capacitarlos, Go and equip them. unirlo con los diferentes con la iglesia local. And connect them to the local church. Pero también es despertar en ellos el deseo de la unción de Dios. But it's also to light up that passion and that desire of God. Porque miramos que en este caso, una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, Because we see it in this case that once they received the Holy Spirit, las otras personas que viven en Samaria the other people that were in Samaria, deseaban recibir ese mismo poder. they desired to receive that same power. Porque no solamente vieron poder, sino que vieron cambio y transformación en las personas. Because not only did they see power, but they saw change and transformation in these people. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, de Because verdad, when the Holy Spirit truly comes into your life, tú vas a ver un cambio en tu vida completamente you radicalmente. will see a radical change in your life. Ahora, uno de los problemas que muchas veces tienen los evangelistas And one of the problems that the evangelists have es que por costumbre se vuelven, como dicen, llaneros solitarios. They're always alone. Se vuelven personas completamente independientes. they become completely independent. Y eso es algo que uno tiene que cuidar. And that's an area that we have to take care of. Otra advertencia en referente a un evangelista: And something else that the evangelists need to watch out for, tiene que aprender siempre a ser un discípulo, they need to learn how to be a disciple, donde tiene que ser discipulado. where they must be discipled. Y sobre todas las cosas, un evangelista And over everything, an evangelist tiene que agarrarse de la palabra de Dios. needs to hold on to the word of God. Yo me acuerdo que cuando yo iba, hace años atrás, que iba predicando en iglesia, cuando me invitaban, And I remember years back when I used to go to churches to preach whenever they invited me. alguna vez yo escuchaba algunas cosas que decía, Dios mío, ¿de dónde sacaron esta enseñanza ellos? Sometimes I would hear things that just made me say, wow, where did they get this teaching from? Y en muchas ocasiones la gente decía, esta es una revelación nueva. And a lot of occasions people say this is a new revelation. Y no tiene nada que ver con revelación. And it doesn't have to do with a revelation. Tiene que ver con agarrarte de la palabra de Dios. It has to do with grabbing onto the word of God. Porque hoy en día tú miras, las personas siempre andan buscando un mensaje nuevo. Because you see nowadays people are always looking for a new message. Por eso que cuando una persona se convierte, So that's why when a new person go and converts en vez de conocer de Jesucristo, and want to know of Jesus, comienzan a aprender de Apocalipsis. they begin to learn of
the book of Revelation. Y comienzan a decir qué va a pasar al final, And they begin to say what's going to happen in the end. cuando deberías conocer qué va a pasar al comienzo con tu vida. When you should know how your life is going to start. Cómo debería comenzar a servirle a Dios. How you should begin to serve God. ¿Cuál es el ministerio que Dios me ha dado? What is the ministry that God has given you? ¿Cuál es el propósito que Dios me ha dado? What is the purpose that God has given? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? What is it that God wants to do in your life? Y muchas veces invertimos las cosas. And a lot of times we switch it up. Queremos ver el final We want to see the end cuando deberíamos ver el principio. when we should be seeing the beginning. Ahora, aparte de que el evangelista tiene que mantenerse en la escritura, And now, aside from the evangelist needing to stay in the scriptures, el evangelista también tiene que dar cuenta. the evangelist also has to Dar cuenta. ¿Cómo se dice? Pegada. They need to give a report. Un reporte de lo que está sucediendo. a report of what's happening. ¿Cuántas almas se convirtieron? How many souls were converted? ¿A quién están evangelizando? Who are they evangelizing to? ¿A quién están doctrinando? Who are they giving the doctrine to? ¿Cuántas personas se están bautizando? How many people are getting baptized? Eso es muy importante. And that's very important Porque en el orden de Dios because in the order of God, tenemos que darle cuenta a alguien siempre. we need to give that report to somebody Porque poder absoluto corrompe. because absolute power corrupts. Y nosotros tenemos que siempre dar cuenta de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. And we always have to keep a report of whatever God's doing. Ahora tú puedes decir, bueno, eso a mí me toca como encargado de una célula. And you could say, well, that's what I have to do as someone who runs a life group. Porque aunque tú no creas, tú eres también parte de ese ministerio de un evangelista. Because whether you believe it or not, you're still a part of that group of the evangelists. Porque todos tenemos que compartir la palabra. Because we all have to share the word. Tú no puedes decir, no, como yo no tengo el ministerio evangelista, yo no tengo que compartir la palabra. You can't say, oh, just because I don't have the ministry of evangelist, I'm not going to share the word. Todos tenemos el deber de compartir las buenas nuevas de salvación con las personas que nos rodean. We all have to share the good news with the people that surround us. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, And that's why it is that Paul tells Timothy, ejerce el ministerio de evangelista. go and work the ministry of the evangelist. ¿Por qué le dice ejerce? And why does he tell him that? Si Timoteo era un pastor. If Timothy was a pastor. Porque el deber de todos nosotros es predicar el evangelio a toda criatura. Because our dues are to go and preach the word to every creature. Así que dile al que está a tu lado, Dios te llamó para que haga el trabajo de evangelista. So tell the person that's next to you, God has called you to do the job of the evangelist. Porque una de las cosas que nosotros por costumbre hacemos, Because one thing that we do ese no es mi trabajo. is that that's not my job. Y eso lo hacemos en el trabajo secular And then we do that in our jobs. y lo hacemos en el trabajo espiritual. And we do it in the spiritual work as well. Pero en el trabajo espiritual But in the spiritual work, sí es nuestro trabajo. it is our job Compartir la palabra con las to personas. share the word with other people. Y sobre todas las cosas, And over everything. ser un testimonio vivo para las personas. Be a living testimony for everyone. No decirle de la palabra, Not just talk about the word, sino vivir la palabra de Dios. but live the word of God Como con nuestras acciones. with our actions. Y esa es la mejor manera como tú puedes ser un evangelista. And that is the best way to be an evangelist. Porque nadie te puede decir, mira, tú dices esto, pero haces otras cosas. Because no one could tell you, you're saying this, but you're doing something else. Tú eres una santa bárbara o un santo bárbaro. Eres santo en la iglesia y bárbaro en el trabajo. You're a saint in church, but not outside. Tú tienes que ser lo mismo adentro y afuera. You need to be the same inside and out. Y tú eres un evangelista, aunque tú no tengas el ministerio oficial. And you are an evangelist, although you might not have the ministry officially. Pero tenemos que ejercerlo. But we need to go ahead and work with it. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a quién fue la última persona que tú evangelizaste? And ask the person that's next to you, who's the last person that you evangelized to? Te va a decir, no, yo porque te traje para la iglesia. And I would say, me, because I brought you to church. No, tú tienes que compartir este evangelio con otras personas. You have to go and share the word with other people. Porque ese es nuestro deber. Because that is our dues. No podemos limitar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. We can't limit what God's trying to do in our lives. Ahora, en resumen, el trabajo de un evangelista And now the work of the evangelist, en su totalidad in its totality, es establecer iglesias it's to establish churches. y preparar, en este caso, las personas que van a ejercer o dirigir la iglesia, And prepare the people that are going to work with the church. para que después venga el apóstol So the apostle could come y establecer gobierno. and establish the governors.
y establecer doctrina He established the doctrine y establecer autoridad and to establish that authority. para que de ahí se puedan levantar más iglesias. So from there, the churches could be lifted up. Y de esta manera And this way, cumplimos con el ministerio quíntuple. we fulfill with that ministry. Así que yo no sé quién Dios ha llamado para ser un evangelista aquí So en I don't esta know noche, who God has called to be an evangelist tonight, pero yo sé que Dios tiene cosas buenas para su vida. but I know that God has great things for your life. Y con esto voy a concluir y te lo voy a recalcar. And with this, I'm going to conclude. Remueva estas palabras de su vocabulario. Remove these words from your vocabulary. Me siento quemado. I feel burnt. Eso no es de Dios. That doesn't come from God. Necesito recibir. I need to receive. Tú recibes en tu casa en la presencia de Dios. You receive at home in the presence of God. Necesito una conexión con el Espíritu. I need a connection with the Spirit. Tú siempre estás conectado al Espíritu. You're always connected with the Spirit. Pero el problema es que muchas veces lo hacemos todas las cosas muy emocionales. But the thing is that we do things very emotionally. Como tengo problemas en el trabajo, Because I have problems at work. estoy frío y estoy enojado. I'm cold and I'm mad. Tengo problemas en la familia, I have problems with the family. estoy desconectado. I'm disconnected. Y tus palabras And your words es lo que te crea tu realidad. is what creates your reality. Pero cuando tú dices siempre, But when you begin to say always, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, I could do everything in Christ that strengthens y tú me. dices, yo estoy arriba y no estoy abajo, And you say I'm up and I'm not down. y yo estoy bendecido por Dios, That I'm blessed by God. tú no te vas a sentir de esa manera, You're no longer going to feel that way. que estoy cansado. That you're tired. Imagínate, utilizamos mucho la adoración de Santo, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Que venimos con mano vacía, vengo a ti. No, tú vienes con unas manos llenas para alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y la otra, cansado del camino. Another tired of the way. Imagínate, ¿tú crees que Felipe estaba cantando esa adoración cuando Dios lo llevaba de un lado al otro? You think that Philip was singing that praise when God was sending him from one place to the other? Imagínate, Dios lo llevaba en un abrir y cerrar de ojos. Imagine God was sending him from one second to the other. Dice la palabra que estaba bautizando en eunuco y inmediatamente el Espíritu lo llevó a otro lugar. It said that he was baptizing in Unuk and then was sent to another place En el momento. in that moment. ¿Por qué te digo esto? And why do I say this? Porque es algo que el enemigo está metiendo hoy en día mucho en las iglesias. Because this is what the enemy is putting in the churches. Este sábado estuve en una reunión y había muchos pastores. This Saturday I was in a reunion and there was a lot of pastors. Habían aproximadamente más de 100 y pico pastores. There's about more than 100 pastors. Y todos me decían lo mismo. And they all said the same thing. Los miembros de la iglesia dicen que están cansados, The members of the church say that they're tired, que necesitan recibir. that they need to receive. Perdono lo que le voy a decir. And forgive me for what I'm about to say. Eso es obesidad espiritual. That is Spiritual obesity, tanto que se ha alimentado espiritualmente que ya no se quiere mover. You eat so much spiritually that you don't want to move anymore. Y tú tienes que activar ese ministerio de evangelista en ti. and you need to activate that evangelist in you. Porque cuando tú comienzas a evangelizar, Because when you begin to evangelize, tú comienzas a ver milagros. you begin to see those miracles. Cuando tú comienzas a And evangelizar, when you begin to evangelize, esa palabra que tú estás dando, tú mismo te comienzas a alimentar. that word that you're giving you yourself, you begin to feed yourself. Esa palabra de motivación para esas almas That word of motivation for those souls te comienza a motivar a ti. begin to motivate you. Y tu mente comienza a cambiar. And your mind begins to change. Tu actitud comienza a Your cambiar. attitude begins to change. Y ahora estás orando por las personas. And now you're praying for people. Ahora tú mismo te estás conectando con el But Espíritu. now you're connecting yourself to the Spirit. Y ahora tú estás recibiendo más del Espíritu Santo. And now you're receiving more of the Spirit of God. Y es más, ahora Dios te puede utilizar para orar por un enfermo y que sea sano en el nombre de Jesús. And matter of fact, now God could use you to pray for a sick and heal him. Ponte a pensar, si tú oras por un enfermo y Dios lo sana, And imagine you pray for someone who's sick and God heals them. tú a todo el mundo lo vas a comenzar a llamar a Raimundo y a todo el mundo. You're going to start calling everybody. Y el primero que me va a llamar es a mí. And the first one you're going to call is you. Oré por esta persona que tenía gripe, la gripe se fue. I prayed for this person that had a cough and now the cough is gone. Y usted va a estar súper contento. And you're going to be super happy. Ahora imagínese,
que comience a hacer eso con algo tan simple y pequeño, And now imagine you begin to do something like that, so small. después Dios te va a utilizar resucitando muertos. And then God is going to use you to resuscitate the dead. No hay mucha alabanza como que no lo creen. It's not a lot of praise like if you don't believe it. Pero depende de ti. But it all depends on you. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo, That's why Paul told Timothy, desarrolla el ministerio del evangelista. develop the evangelist Comienza a predicar. and begin to preach the word. No tengas miedo. Don't be afraid. Y no digas, estoy cansado. And don't say that you're tired. No digas, no puedo. Don't say that you can't. Siempre en tu mente tú tienes que creerlo todo. Always in your mind, you need to believe it all. Creer todo lo que Dios te ha dicho. Believe everything that God has told you. Creer todo lo que Dios ha depositado en ti. Believe that of everything that God has deposited in you. Y creer que todas esas promesas que Dios te prometió, la va a cumplir en tu vida. And believe that every promise that God has given you, He will fulfill in your life. Póngase de pie. We could stand up. Ahora, algo tan simple que tú puedes hacer para comenzar evangelizando. And something you could do to start evangelizing. Mira quién no está aquí en esta noche See who's not here tonight y dale una llamadita. and give them a call. No para chismear. And not to go and gossip. No le diga, oye, hermano Chuleta, hace rato que no lo miro. Don't say, hey, lost one, it's been a while since I've seen you. Es para que le diga, ¿cómo está? Lo estoy llamando para ver si necesita algo. And call them and let them know, hey, I'm calling just to see if you need something. Déjame orar por tus necesidades. Let me pray for your necessities. Amén. Y usted va a ver que Dios lo va a usar a usted. And you're going to see that God will use you. Y ese espíritu que le dice que siempre está cansado, That spirit that comes to tell you that you're always tired, que está desconectado, that you're disconnected, se le va a ir. it's going to go. Vamos a orar. We're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en este momento venimos delante de ti. in this moment we come before you. Te pido, Padre, que vayas avivando, Padre Santo, We ask that you come reviving ese ministerio evangelista. the ministry of an evangelist. Y no solamente el ministerio, And not only the ministry, sino el deseo de evangelizar. but the desire to go out and evangelize. Pon en nosotros And put in us ese deseo that desire para compartir tu palabra con otras personas. to share the word with other people. Pon el deseo en nosotros And put the desire within us para cuidar de nuestros hermanos en Cristo to take care of our brothers and sisters in Christ. y preguntarles si hay algo que ellos necesitan, And ask them if there's anything we could do. si hay algo en que les podemos ayudar. And anything that we could do to help. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, ve avivando en nosotros go reviving in us, Father. ese deseo por las almas, That desire for the souls. ese deseo para levantar al caído That desire to lift up those who are down. y especialmente, Padre, And especially, Father, ese deseo de cumplir tu palabra y tu propósito. that desire to fulfill your word and your purpose. Te pido por cada persona que está aquí, We Padre, ask for every person that is here tonight, Father, que esta palabra la pongan en acción. that this word is put into action. No solamente que sean oidores, Not only let them be hearers of the word, sino que sean hacedores but let them be the doers of your word. y que apliquen tu palabra That they apply your word y compartan tu palabra, and let them share your word. no solamente de labios, Not only through the lips, sino con nuestras acciones. but with their actions. Y en esta noche, Padre, cada persona que está aquí, And tonight, Father, every person that's here, te pido que los bendigas, we ask that you bless them, que lo uses, that you use them, que les des la fuerza el día de mañana para sus trabajos, and that you give them the strength for their job tomorrow, que les des sabiduría para sus trabajos, that you give them wisdom for their jobs, que los protejas that you protect them, y sobre todas las cosas, and over Padre, everything, Heavenly Father, que sean luz en medio de las let tinieblas. there be light in the middle. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.